Hola Miguel, buen día. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día, Guillermo. Buen día a todos los oyentes de Cadena 3 que se sumen a la mesa de café. Esto incluye a mi compañero Juan Federico, con quien vamos a compartir. Lo he invitado a Juan Federico porque con Francisco Centeno y con otros periodistas, ¿no? Víctor Rapetti, Enrío Cuarto y tantos más han seguido durante años la causa por el asesinato de Nora Dalmazo. Los escuchaba, Guillermo, Agustina, a ustedes ayer en Siempre Juntos. Vos, Agustina, ya habías visto la serie, también yo la había visto. La serie que ha hecho Netflix, Las 1000 muertes de Nora Dalmazo. Empiezo por este dato antes de sumar a un invitado por la mesa de café. Flix Patrol, que es la web que mide el grado de penetración que tienen las series de cada una de las plataformas. Estoy viendo en este momento, en tiempo real se activa, en Netflix, en inglés, The Many Deaths of Nora Dalmazo, las 1000 muertes, en este caso es las muchas muertes, ¿no? Traducida como las muchas muertes, las 1000 muertes de Nora Dalmazo, está sexta en el mundo, y en España está cuarta. Y estoy leyendo comentarios de medios españoles sobre esta serie documental basada en el asesinato de Nora Dalmazo, como todos sabemos, hace 18 años, que tiene algunas peculiaridades. Agustina, vuelvo a referirme a lo que comentaban ayer ustedes, porque vos también la has visto, sí, a la serie. Después de todo lo que pasó, creo que es la primera oportunidad de que mucha gente, no todos, yo había tenido acceso personal reservado a algunos de los miembros de la familia, mucha gente tiene la posibilidad por primera vez de escuchar, prestar atención y tratar de entender cómo vivió esta familia, el viudo Marcelo Macarrón, el hijo mayor Facundo, tenía 19 años Facundo, obligado a hacer pública una decisión privadísima de su vida, de su elección sexual, en el marco de la atrocidad de un fiscal acusándolo de nada más y nada menos de haber abusado y asesinado a su madre. La hija, la hermanita Valentina, que tenía 16 años y que estaba en Estados Unidos, y que cuando vuelve en semejante escenario, hay una imagen de la serie, no les habrá pasado inadvertida, Agustina, Juan, los que la han visto, que es cuando esta chiquita, una nena, la llevan al cementerio donde está su mamá que ha sido asesinada, y esta turba de cámaras, micrófonos, la asedia. Por favor, dice ese pedido, esa angustia. Bueno, quien se suma a la mesa de café para que con todos los oyentes que la hayan visto ya la serie puedan tener, por supuesto, sus propias opiniones, su propia aproximación, lo sumamos al abogado Gustavo Liebau, que también participa de esta serie documental y que ha acompañado a la familia Macarrón a lo largo de todo este interminable proceso. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miguel, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, te cuento que fuiste de los primeros que viste cuando se puso al aire la serie. ¿Cuál fue tu primera impresión, Gustavo? Bueno, yo desconocía totalmente el contenido de la serie porque la productora y el director habían pedido absoluta independencia en el manejo del contenido. Así que la vi y conocí todo de la misma manera que cualquier televidente. Y verdaderamente me conmovió muchísimo. La verdad que creo que es una fiel síntesis de 18 años de terror, de horror, de 18 años que Nora Dalmazo, su recuerdo y su familia fueron atacados por casi todos. Afortunadamente hubo quienes
quienes ayudaron, apoyaron y dieron fuerzas para seguir, y fundamentalmente creo que el conocimiento que la gente ha podido tomar de esto y la reacción que ha sido extraordinaria y que agradecemos infinitamente, nos da fuerza para seguir en la pelea que tenemos que dar, que es lograr un juicio justo en contra de la persona, que ahora existen elementos en la causa que estuvieron siempre, y que ahora está siendo investigado, y queremos que exista un juicio, no un juicio por la verdad, un juicio con absolución si es inocente, pero con condena si es culpable. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre lo que está diciendo el abogado Liebau. Juan, Federico, Agustina, te voy a sumar, porque, a ver, para hacer una síntesis muy gruesa, ¿no? Todos los acusados que fueron desfilando por decisión de fiscales que van a tener que explicar el porqué, todos tuvieron, a esto lo dijo el fiscal general de la provincia de entonces, el doctor Darío Besaro, todos tuvieron en su mano el informe de un agente especial del FBI, Stephen Walker, y de su esposa, la doctora Mariana Azar. Juan, Federico, lo tenés a la vista y a la mano. En ese informe de 2007 figuraba Roberto Bárzola, parquetista, que estuvo en el lugar. Los fiscales nunca pidieron el ADN, que finalmente, cuando ya por años el juicio prescribe, aparecen como indicándolo. Desde el primer momento, Juan, está en ese texto que entregan al fiscal general de la provincia, y que el fiscal general dice que se lo entregó al fiscal de la causa de Santos, Juan. Tal cual, Miguel, es un informe que se entregó y que supuestamente se iba a investigar, en el que se desglosaban primero las tres grandes hipótesis: si era el denominado, en ese momento se hablaba de un crimen pasional, si era un crimen por encargo, o si era una violación seguida de muerte. Y los especialistas se inclinaban por esta última hipótesis y les indicaban: esta hipótesis ha sido descartada porque fueron solamente por el pintor Gastón Zárate, que había terminado siendo prácticamente excluido de la investigación. Dice, pero no han investigado dentro de esta teoría a otros sospechosos, y en ese momento señalaban que era necesario ahondar la investigación en contra de Bárzola, y quién era el compañero de Bárzola, un carpintero de apellido González. Agustina, en tu participación de ayer, cuando hablabas con los que habían visto, hay un dato en este documental que creo que por eso quienes están muy lejos de Río Cuarto, de Villa Golf y todo lo demás, en España, por ejemplo, no pueden dejarse impactados. A Nora, hoy lo sabemos, la ataca sexualmente un hombre y le da muerte. Después de eso, podemos en esta serie documental acceder a imágenes de esa mujer cuando era una adolescente lindísima, cuando era una chica feliz, cuando era una mamá joven. Es como que después el ensañamiento va en dirección a decir, si esa mujer tuvo una vida privada propia, bien merecido la tiene que la hayan matado por bella, por rica, por feliz. Es una cosa atroz. Sí, y me parece, Miguel, que fue una gran oportunidad, como vos decías, sobre todo para sus hijos, de mostrar, porque ellos lo mencionan varias veces, y yo creo que antes que nada, lo que nosotros tenemos o le debemos a esos chicos, los periodistas de hoy al menos, los que estamos, los que estuvieron en esa época y están, y los que estamos ahora, y todavía no estábamos en esa época, un poco de humanidad, un poco de empatía, y la oportunidad de que de que ellos puedan mostrar a su mamá como ellos la conocían. Mi mamá era mi cómplice, mi mamá era mi compañera, mi mamá era quien yo recurría cuando tenía un problema, mi mamá era una gran mujer, y no todas las barbaridades que se dijeron en ese momento, que no tenían ningún sustento, Miguel, y que los destruyeron a ellos tanto, y ellos lo mencionan, como el no tenerla más a ella, con todo lo que implica no tener más a la mamá de uno, y más que a uno se la quiten de esa forma. Pero que encima la hayan sometido a ese escarnio posterior, es algo que impacta muchísimo. Esa es la palabra que da lugar al título, el escarnio al que fue sometida, ya muerta, Nora Dalmaso.
publicaban las fotos del lecho donde fue asesinada, publicaban listas de amantes, imprimían remeras. Doctor Liebau, Gustavo, te tocó hacer frente a esto. No sé si estoy vulnerando alguna confidencialidad, pero estuviste al lado de ese nene, porque era un nene. Facundo Macarrón era un niño cuando todo esto ocurrió, tenía 19 años, tuvo que afrontar esta bestialidad de que lo acusaran de haberse ido desde Córdoba a Río Cuarto a asesinar a su mamá y atacarla sexualmente solamente por tener una elección sexual diferente. Fue espantoso, Miguel, espantoso la impotencia y como bien dice Agustina, que hayan destrozado a su madre indefensa. Escuchamos, recuerdo haber escuchado a algún periodista que decía que las amigas de Nora se mantenían en silencio y no salían a defenderla. Y yo pensaba, ¿defenderla de qué? A una persona que la habían abusado y la habían matado. ¿De qué se tenía que defender? Como si ella no fue para nada el personaje que los medios crearon. Pero si lo hubiera sido, ¿eso hubiera justificado el ser abusada y el ser matada? Eso. Y claro, y después su familia, su hijo, después de años, su marido. Y yo no quiero hablar tanto de lo técnico, de las cosas que vivimos, pero a través de un amparo logramos no solamente evitar que se siguieran publicando más fotos de su cadáver, sino una carta que Valentina con 15 años le había escrito a su padre para el cumpleaños y que los medios habían anticipado, iban a analizar con un psicólogo en el programa, que gracias a la Justicia Federal de Río Cuarto, a la jueza federal Curtino en ese momento, logramos que no saliera. No quiero ni mencionar las palabras que decían de la relación entre el padre y el hijo que iban a concluir del análisis de esa carta. En el documental sale, y por eso me atrevo a decirlo. Fue un horror, fue todo un horror. Y respecto del marido, cuando ya existían elementos en la causa, había dos, además del informe que ustedes indicaron, había dos informes oficiales del FBI. Uno que decía que había que investigar a un trabajador que el día y a la hora de la muerte estaba en el lugar del hecho. Esa persona es el señor Roberto Marcos Bárzola. Y un segundo informe que decía que en el cinto de la bata había un perfil genético desconocido. Ahora, gracias al trabajo del actual fiscal, se hizo lo que se tendría que haber hecho en aquel momento y que nosotros pedimos públicamente: comparar el ADN de las personas. ¿Y quién era? Ese ADN era el del señor Bárzola. Y con todos esos elementos en la causa, se lo imputó al marido, que a la hora comprobada de la muerte, según los médicos forenses, sobre la cual no hubo jamás una discusión, estaba a 1.200 kilómetros saliendo a jugar una cancha de golf. Es increíble. Juan, te tocó, Juana, en lo periodístico, cubrir esa suma de insensateces que iban poniendo al marido, como dice el abogado, ¿no?, que estaba jugando al golf, lo ponían en una avioneta para que llegara y volviera. Tenía que dar una cantidad de precisiones y casualidades y coincidencias, y como no terminaba de cerrar, de pronto pasó, en vez de ser el autor material, el autor intelectual que había mandado un sicario a matar. O sea, cuando uno revisa, Juan, todo lo que nos ha tocado cubrir en este caso, viéndolo, ¿no?, el día después, armado ya en este documental, es difícil creer que fue solo ineptitud. Es muy complicado entender por qué los fiscales siempre fueron por las teorías más rebuscadas y más inexplicables, y al mismo tiempo, y me permito preguntarle, doctor,
¿por qué estos fiscales todavía continúan trabajando? Estos fiscales todavía continúan decidiendo sobre las libertades o el encierro de muchísimas personas en la zona de Río Cuarto. Y no estamos hablando solamente del fiscal Di Santo, después estuvo el fiscal Daniel Miralles, el fiscal Pizarro, que lo lleva a juicio a Marcelo Macarrón hablando de un supuesto sicario sin tener la mínima pista sobre un acuerdo de este tipo. Ni una pista del acuerdo, ni una pista de la identidad del sicario, ni una pista razonable del motivo, absolutamente nada. ¿Sabe qué? Le agradezco mucho su pregunta. Hemos realizado, en representación de la familia, un pedido de jury ante la legislatura de Córdoba, porque entendemos que por lo menos, y con todas las garantías del derecho a la defensa, estos 3 señores fiscales deben darle respuestas a la sociedad. Si ellos no se equivocaron y sus actuaciones fueron justificadas, pues entonces que sean absueltos. Pero si no es así, que reciban la consecuencia, las consecuencias de sus actos. Todos cometemos errores, todos, abogados, periodistas, todos somos sujetos a ser cuestionados por mala praxis. Yo entiendo que en la justicia, en este caso excepcional, y en el caso de estos 3 señores fiscales, no generalicemos, porque después vino el fiscal de Cámara, el doctor Rivero, y en una actuación ejemplar y de una valentía extraordinaria pidió la absolución. Y la Cámara la acogió y ordenó el juicio de la verdad. Y actualmente el fiscal está haciendo una labor fantástica, con un compromiso extraordinario. Entonces no todo es malo, pero justamente para destacar lo malo, para destacar lo bueno, lo malo tiene que tener sus consecuencias. Tengo que cerrar la mesa de café porque se nos va el tiempo, pero una precisión indispensable. Yo no quiero dejar de subrayar, Juan, lo que pusimos de antemano, ¿no? Aquí hay un fiscal general de la provincia, lo declaró en Cadena 3, Francisco Centeno, de la producción del Radio Informe 3, habló con el fiscal Di Santo, le dijo: el fiscal general Besaro va a decir que le entregó a usted esto que termina siendo la prueba contundente de quién mató a Nora Dalmaso. No se ha explicado todavía por qué ni el fiscal Di Santo ni el fiscal Miralles, que son los dos que tuvieron el arranque, ninguno de los dos le prestó atención a lo que no digo a lo que un investigador privado, el fiscal general de la provincia de Córdoba, el doctor Daniel Besaro, dijo, y que está en los archivos Cadena 3, que se lo entregó a Di Santo. No está explicado todavía por qué no le prestaron atención. Y la última, Lieva, y cerramos. ¿Prescribe o no prescribe? Bueno, nosotros consideramos las querellas con la doctora Mussolini y con el apoyo del fiscal Javega, que el hecho no está prescripto, porque en este caso ha existido una característica que probablemente nunca en la historia judicial argentina haya sucedido, que es durante tanto tiempo se impidió, en virtud de haber acusado a los familiares directos, se les impidió ejercer su derecho a la querella. Entonces entendemos que eso fundamentalmente, más otras cuestiones técnicas, provocan una interrupción de la prescripción, y no solamente queremos el juicio de la verdad, que en este momento es lo que el señor juez de control ha resuelto. Por eso hemos ido a la Cámara en apelación, porque queremos un juicio justo y completo, con absolución o con condena. Gracias, doctor Gustavo Liebau, que tengas un buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Juan, lo mismo para vos, los dos, Guillermo, Agustina. Solamente un brevísimo apunte. Se discute mucho en estos últimos términos, los periodistas, los medios. No hay forma de hacer una defensa corporativa de la bestialidad llevada adelante por ese amarillismo sensacionalista que no encuentra límites ni siquiera en las 1000 muertes de Nora Dalmaso. Gracias, Miguel, por esta mesa de café.
la mesa de un café